patria. Se abre la Comisión de Hacienda del Senado. Le doy la bienvenida a los colegas, al señor secretario de Funcionario, al ministro de Hacienda, don Mario Marcel, del director del Servicio de Impuestos Internos, don Javier Echeverri, de aquí director S. ¿Ya? Bienvenido, don Javier. ¿Ya? Está su director normativo, señor Simón Ramírez, también está por ahí. Sí, muy bien. Y también tenemos el coordinador tributario, don Diego Riquelme, y está Nicolás Beme por ahí, que estaba por afuera, lo vi hace poco rato. Ahí está, muy bien. Ya, el propósito de esta sesión hoy era seguir viendo la tramitación del proyecto de cumplimiento tributario. ¿Ya? Hemos tenido alrededor de 46 audiencias, lo recuerdo. ¿Ya? Entre medio... ¿Ah? No, hemos recibido 46 personas. Perdón, sí, hemos recibido 46... No, hemos tenido 46 audiencias. No, que yo siento que cada uno es una audiencia que le doy. 46 audiencias, no 46 sesiones. Claro, exactamente. Son 46 audiencias. ¿Ya? ¿Ya? Ya, está bien. Pero como quiera, escuchamos a bastantes personas, que creo que dentro de los proyectos que más opiniones hemos recibido. Lo segundo es que en paralelo voy a hacer todo el planteamiento porque se ha estirado demasiado este proyecto y creo que ya es hora de que empecemos a tratar de amarrarlo. Entre medio hubo un espacio para un trabajo técnico en donde se trabajó un protocolo de acuerdo que está bastante avanzado, que cuando sea la oportunidad lo compartiremos bien en detalle públicamente, que nos permite identificar los límites, los bordes de este proyecto de cumplimiento tributario y los temas que creemos que hay que abordar en el tratamiento en particular del proyecto. ¿Ya? Lo tercero, y porque quiero poner la nota positiva, es que creo que hay un ánimo de avanzar en este proyecto, de aprobarlo en general y darle la tramitación en particular que corresponde, sin perjuicio de que hay otros elementos que han generado un ruido tal vez innecesario para este proyecto, pero que han impactado en esto, ¿ya? Que son otros temas de la agenda legislativa o de la agenda política nacional, pero yo quiero confiar de que vamos a ser capaces de superar eso al corto plazo. ¿Ya? Para esos efectos entiendo que el gobierno también ha asumido algunos compromisos en materia de otras áreas y que espero que en el transcurso de este día podamos despejar eso. Todo esto críptico es porque hay un tema con el voto obligatorio, para que se abstención o no, está la presentación de un veto por parte del Ejecutivo y espero que eso se resuelva en el día de hoy, ya que conozcamos el contenido de ese veto y de esa forma se despejen las dudas, las inquietudes y avancemos en un proyecto que es muy relevante, muy importante. Dicho eso, en esta jornada, ya lo que vamos a abocarnos dentro del proyecto de cumplimiento tributario es abordar un tema bien específico que surgió durante las discusiones técnicas respecto al tema de la recaudación que se espera de este proyecto de ley, ¿ya? Y algo que también estaba muy al comienzo de la discusión, para los que no se acuerden ya, que era el destino de los recursos, que aquí como la agenda es dinámica y esencialmente compleja en materia política, hubo un debate muy intenso en su oportunidad respecto a cuál era el destino, y esto se mezcló con la agenda me acuerdo yo, con el crédito con aval del Estado, etcétera, una serie de otros requerimientos que podemos tener en Chile, y ahí el ministro fue bien categórico en estas materias, que creo que sería bueno repasar esos elementos desde el punto de vista de qué visualiza el gobierno de que sería el destino de estos recursos, entendiendo que en Chile no tenemos impuestos calzados, ¿ya? Pero al mismo tiempo cuánto vamos a recaudar, porque también nos ha ocurrido con reformas anteriores que no siempre hemos logrado recaudar lo que se esperaba por diversas consideraciones, y en este caso creo que sería bueno aprovechar este espacio. Dicho eso, yo entiendo, y si excedo lo que hemos entendido, aquí me pueden desmentir, total, lo está viendo totalmente todo Chile nomás este tema, así que no es problema, ¿ya? Que en principio si se cumplen las condiciones que se han acordado, podríamos tratar en condiciones de votar este proyecto en general el día de mañana, ojalá, ¿ya? Si están las condiciones, y en la sala del Senado la semana próxima, en general, ¿ya? Espero que haya hecho un resumen justo, digamos, y balanceado de lo que hemos hecho, sin ponerle mucho y ni quitarle poco. Así que sin más, ministro, si pudiéramos comenzar, y le reitero la bienvenida a don Javier, ya le deseo mucho éxito en este nuevo desafío que usted emprende. No sé si le deseo que se quede los 12 años que estuvo antes, pero que le vaya bien también. Y al servicio, ¿ok? Muy bien. Don ministro Marcel, senador Coloma. Gracias, presidente. A ver, yo comparto varios de los planteamientos suyos. Efectivamente, hemos tenido un esfuerzo grande en esta comisión. Ha sido una tradición permanente. Hemos recibido 46 personas o instituciones en distintas instancias, en diversas sesiones.
que la perspectiva, por lo menos lo personal, a mí me han ayudado mucho para entender lo que uno debería buscar en un proyecto de esta naturaleza y las cosas que debería prever y las cosas que todavía tenemos que definir. A mí me parece que todo aquello que tenga que ver con, y creo que hubo bastante, aquí no todos están de acuerdo en todo, pero como líneas gruesas, me parece que en materia de evasión hay que hacer un esfuerzo más relevante, lo que se está haciendo hoy día precisamente para combatir la evasión. Hay temas en el proyecto que yo creo que quedaron bastante claros, digamos, que hay que tener especial cuidado, de mi perspectiva, modificar temas como el secreto bancario, siempre judicializarlo, acortando los plazos, que puede ser muy relevante para efecto de poder avanzar en esa línea. En materia de denunciante anónimo hay que revisarlo bien, los tipos penales que se producen, y ahí vamos a discutir el tema de la remuneración o no, que es un tema que en mi juicio tiene que quedar descartado. Pero eso es parte de la discusión, quedando el tema de la evasión en sí mismo, y yo quiero tomarme la palabra que dijo el director de Impuestos Internos. Lo más importante en materia de recaudación, ojalá evitar la evasión, más que generar nuevos impuestos. O sea, yo se lo leí, digamos, y a mí me parece que apunta en una línea correcta, y yo me alegro de haberlo escuchado. En materia de ilusión, nosotros hemos planteado, y es una discusión que vamos a tener que ser legislativa, digamos, que muchas de las nuevas normas, hoy día hay tenemos que revisar bien por qué se pretende cambiar el rol de los tribunales tributarios aduaneros, y a todo evento nosotros pensamos, y creo que es un acuerdo relevante respecto a cómo mejorar la gobernanza de impuestos internos. Pero hay temas que yo creo que sí es importante en este momento precisar, y por eso que yo aprovecho que está especialmente invitado el director de impuestos subrogante, básicamente ver la actualización de la estimación de la mayor recaudación que se alcanzaría a su juicio en este sistema, y básicamente con la transición intermedia, porque estos son procesos que tienen que ir desarrollándose en el tiempo. Y respecto del ministro, creo que es muy importante ver, porque efectivamente como nos fuimos no agotando, sino concentrando en aquellos temas que tenían que ver con cómo se enfrentaban temas de evasión y elusión, es ver qué es lo que está pensando respecto al eventual uso de los recursos que estarían logrando por esta vía, suponiendo que se recauda lo que se está pensado recaudar, digamos, obviamente, cuál serían el destino de eso, porque siempre hay un país que tiene necesidades múltiples, digamos, son siempre recursos escasos, digamos. Y otro tema que siempre ha quedado pendiente en estas discusiones y que se abordó, pero sería bueno también, básicamente, cómo podemos generar, digamos, el mejoramiento del gasto, digamos, que es parte de los temas que como comisión debemos abordar. Entonces yo simplemente quería, presidente, como darle ese enfoque en lo personal, por lo menos lo que me gustaría tratar de definir en esta discusión particular, ya que los otros temas los hemos ido debatiendo o escuchando a expertos, digamos, respecto del otro contenido. Muy bien. Ministro, le dejo la palabra y después seguramente vamos a darle a escuchar al director. Sí, muchas gracias, presidente, muchas gracias a los integrantes de la comisión por el trabajo que se ha venido haciendo en torno a este proyecto. Me parece que ya se completaron 3 meses que han estado dedicados básicamente a audiencia. De ahí el número de participantes de la audiencia, aunque creo que hay algunos que participaron más de una vez, en distintos roles. Quiero decir que durante ese periodo, como ejecutivo, nosotros no hemos estado cruzados de brazos. Hemos seguido, por supuesto, la discusión, pero también hemos ido avanzando en cómo se pueden resolver varios de los nudos que han ido surgiendo en el debate, y también ir más allá de lo que es estrictamente el proyecto, ¿eh? Que es un poco el tema al que usted hace referencia. Desde que se inició toda la discusión de los temas tributarios, nosotros hemos sido bien claros en el sentido de que modificaciones de carácter tributario, sea desde el punto de vista del cumplimiento o de los parámetros del sistema tributario, no se hacen porque sí, no se hacen solo ¿cierto?, para generar ingresos o mejorar cumplimiento, sino que también porque se tiene
previsto un cierto destino de los recursos. Es cierto que nuestra Constitución no permite la afectación de impuestos, cosa que es una norma muy sana, pero otra cosa distinta es que uno tenga ciertos compromisos a los que quiere responder con los recursos adicionales que se busca recaudar. Esto ha ocurrido en varias oportunidades, algunas experiencias bastante positivas. Los que tenemos más años, incluyendo el propio director y yo, recordamos... sí, pero lo que pasa es que nosotros estuvimos en la época de la reforma tributaria del 90. Aquí el único cabro chico es Y en esa reforma se recordará que hubo un acuerdo con el Congreso respecto del destino de los recursos de esa reforma. El gobierno había manifestado, ¿cierto?, en que quería usar los recursos, etcétera, pero eso fue más allá y fue objeto de un acuerdo explícito que no quedó en la ley como impuestos atados o afectados, sino que dio origen a un acuerdo político que luego se expresó en la legislación que en aquel entonces, recuerdo, reajustó las asignaciones familiares, las pensiones mínimas, una serie de beneficios que estaban muy rezagados en términos de sus valores. Ahora, eso en este caso en particular, más allá de lo que es esa experiencia previa, está reflejado en el contexto en el cual se plantea este proyecto, que es el contexto del pacto fiscal o el pacto por el crecimiento económico, la equidad social y la responsabilidad fiscal. Dentro de esa formulación están planteadas prioridades en materia de gasto, particularmente de carácter social, y están planteadas también medidas para la mayor eficiencia del gasto público. Y además hay una serie de principios sobre un sistema tributario moderno que surgieron tanto del diálogo inicial que se tuvo, el diálogo social que sostuvo al comienzo de todo este proceso, como lo que se ha ido actualizando posteriormente, especialmente en la mesa que se tuvo con los partidos políticos, los representantes de los partidos políticos, para el pacto fiscal. Entonces, en términos de... ahora, el tener claridad respecto del destino de los recursos también permite evaluar cuál es el impacto económico que una modificación tributaria puede tener. Porque es habitual que los temas tributarios se miren solo desde el lado de los ingresos y entonces opinen los técnicos tributarios, etcétera. Pero el impacto macroeconómico depende no solo de lo que pasa del lado de los ingresos, también depende de lo que pasa del lado del gasto. O sea, es muy distinto, ¿cierto?, una modificación tributaria donde la recaudación vaya, no sé, pues a, qué sé yo, subir los sueldos del sector público, a una que vaya a financiar inversión en infraestructura. Esas dos cosas tienen efectos muy diferentes en términos de actividad y potencial de crecimiento de largo plazo. Entonces, en ese sentido, digamos, del lado del gasto, lo que está planteado para el pacto fiscal en su conjunto incluye ciertos recursos en materia para el financiamiento de la reforma previsional, particularmente el reajuste de la pensión garantizada universal, el efecto fiscal del aumento de la cotización de los empleadores y otras materias que están contenidas en ese proyecto. Todo eso equivale más o menos a 1,2% del producto, que se divide más o menos mitad y mitad entre PGU y el resto de los temas previsionales. Luego, para reducir listas de espera en los hospitales, fortalecer la atención primaria de salud con el equivalente 0,9% del producto. El fortalecimiento del sistema de cuidados, incluyendo la sala cuna universal, con un 0,3% del producto. Y la inversión en seguridad ciudadana con otro 0,3% del producto.
Este último es el complemento a la vez que es necesario para alcanzar la meta de incremento de inversión en seguridad ciudadana de 1.500 millones de dólares que planteó el presidente de la República y que en una parte está siendo actualmente financiado con recursos del royalty minero, más o menos un tercio, pero los 2 tercios restantes provendrían de esta otra fuente. Ahora, vinculado al proyecto de cumplimiento tributario, nosotros hemos dicho que en principio da 2,7% del producto. Por su parte, ¿cierto? Para el proyecto de cumplimiento de las obligaciones tributarias se estima una recaudación de 1,5% del producto. ¿Ya? Y por lo tanto, dentro de estas prioridades de gasto, hemos dicho que esto permitiría financiar al menos todo lo relacionado con los temas previsionales y los compromisos en materia de inversión en seguridad ciudadana. Digo que dada esa recaudación proyectada, esos mayores ingresos proyectados, estos hemos dicho en el contexto de la discusión de este proyecto que permitiría financiar todos los compromisos en materia relacionados con los temas previsionales, más aquellos relacionados con seguridad ciudadana, entendida en un sentido amplio, es decir, no solamente de financiamiento de las policías y la lucha contra el delito, sino que también en materia preventiva, especialmente focalizada en niños y jóvenes. Entonces esto, presidente, es un tema que nosotros siempre hemos estado dispuestos y nos gustaría que quedara formalizado como un acuerdo, ¿ah? Complementario, ¿cierto?, a lo que está en el proyecto, y que además se generan mecanismos de seguimiento de esos compromisos. Porque desgraciadamente en nuestra historia de reformas tributarias nunca hemos tenido un mecanismo más institucionalizado de seguimiento de la implementación de las reformas tributarias, de evaluación de qué es lo que ocurrió en materia de recaudación y cómo se utilizaron los recursos. Entonces, también en eso, en el pacto fiscal también se ha planteado, ¿cierto?, que pudiera haber un acuerdo que generara ese mecanismo de seguimiento, en este caso para lo que es cumplimiento tributario. Ahora, en la medida que el proyecto de cumplimiento tributario se apruebe y se apruebe en circunstancias que permita validar las proyecciones de recaudación, de mayor recaudación, también, ¿cierto?, uno puede extender o evaluar qué es lo que ocurre con lo que está más allá del proyecto de cumplimiento tributario. Por ejemplo, en el pacto fiscal se incluyó y fue parte de las proyecciones que hizo en las que se integró, ¿cierto?, las proyecciones de la comisión que presidió el exministro de Hacienda Manuel Marfán, metas de ahorros de recursos que permitan, ¿cierto?, el reasignar recursos fiscales a objetivos prioritarios. Para eso, como ustedes recordarán, se encargó un estudio a la OCDE en que, sobre la base de su experiencia en iniciativas de revisión del gasto y mejora de eficiencia, se estimó un cierto parámetro de lo que se podía generar en materia de ahorros año a año. ¿Ah? Ese es un tema en el cual también creo que nosotros también deberíamos ser capaces de tener un compromiso más explícito y también con una modalidad de seguimiento de ese compromiso. Eso no nos interesa y, digamos, o sea, habiendo estado en la génesis de los protocolos presupuestarios, etcétera, nosotros siempre vemos los protocolos como algo que están hechos para cumplirse, no para cumplir. ¿Ah? No para cumplir en el momento, sino que para que se cumplan en la práctica, a eso me refiero. Exactamente. Así que ese es otro tema que quisiéramos
también recoger en un acuerdo más amplio que incluya el entorno de este proyecto y no solamente su contenido. ¿Mm? Ahora, junto con eso, bueno, hay otros temas más, de finanzas públicas que los podemos conversar de manera más extensa, pero en el fondo, para nosotros, digamos, en la medida que hemos propuesto esta iniciativa, por un lado, para fortalecer el cumplimiento de la ley, para responder al espíritu de la legislación en materia tributaria, para evitar abusos en el sistema tributario y también para recaudar, en lo que se refiere a esa recaudación, también ¿cierto? Nos importa que los compromisos o las prioridades que ha definido el Ejecutivo y con los ajustes que son propios de cualquier acuerdo, se pudieran también recoger como parte de la discusión de este proyecto. Ahora, quisiera detenerme un momento en estos temas de lo que hace este proyecto en particular. Y también en relación, ¿cierto?, a la entrevista que dio el director este fin de semana. El cumplimiento de las obligaciones tributarias es evidente que es esencial para, ¿cierto?, para que el sistema tributario funcione bien. Modificar impuestos con un sistema tributario que funciona mal, en el cual hay mucha evasión, y hay mucha ilusión, y hay muchos resquicios que utilizan los contribuyentes, que además siempre son muy creativos, entonces, por lo tanto, todos esos resquicios van evolucionando en el tiempo. Por supuesto que no es una estrategia adecuada. Y por algo estamos discutiendo este proyecto antes de otros temas de reforma, y por eso es que en su momento estuvimos de acuerdo en separar estos temas que en la propuesta inicial del Ejecutivo, en el proyecto de reforma tributaria, estaban juntos. ¿Ah? Nosotros lo que hicimos fue separarlo y proponer legislación primero sobre cumplimiento tributario, dejando para después los temas de reforma de impuesto a la renta. Y eso es lo que se ha venido cumpliendo hasta ahora. ¿Ah? Y sigue siendo ese nuestro propósito. Nosotros no vamos a hacer propuestas en materia de impuesto a la renta hasta que tengamos suficientemente avanzado el tema de cumplimiento tributario. Y en ese momento, sobre la base de cómo esté quedando este proyecto, en qué medida podamos validar las estimaciones o podamos mantener las metas de recaudación, obviamente también incidirán sobre el objetivo de recaudación neta de esa reforma, de esa reforma de impuesto a la renta. Entonces, en esto no hay en realidad dos opiniones y además lo que ha planteado el director está en directa consonancia con lo que hemos estado haciendo en esta materia. Entonces, en fin, se ha querido generar como todo un debate o como una novedad en torno a este tema, cuando en realidad es lo que hoy día tenemos sobre la mesa. Así que, digamos, por esa razón, para nosotros este proyecto tiene la prioridad que hemos señalado, por eso es importante que invirtamos, que hayamos invertido en él el tiempo en su discusión, en las audiencias, etcétera, y que tengamos también, ¿cierto?, la disposición a resolver los temas pendientes, manteniendo, por supuesto, el espíritu y el objetivo del proyecto, que no es otra cosa que hacer que se cumpla con la ley y generando con eso una cancha mucho más equilibrada para aquellos contribuyentes que sí se esmeran en cumplir con sus obligaciones y que muchas veces se tienen que enfrentar a una competencia desleal de quienes no lo hacen. El viernes pasado estuve en la Cámara de Comercio de Santiago, ¿cierto?, en su aniversario, hablando también está usted, sí. Hablando sobre los temas de informalidad. Y en este proyecto, ¿cierto?, recordemos que tenemos al menos 10 medidas que
combaten la informalidad, que complementan una serie de otras iniciativas en las cuales hemos estado trabajando, todas ellas relacionadas con los temas de informalidad. Entonces, este es un proyecto que, por un lado, al equiparar la cancha y hacerlo estableciendo mayores facultades para que quienes hoy día evaden o eluden impuestos dejen de hacerlo y cumplan con las obligaciones que le corresponden, es imprescindible desde un punto de vista de justicia tributaria y desde un punto de vista fiscal y recaudatorio, ¿no? Así que esos son los elementos que confluyen a este proyecto y las implicancias que a su vez este tiene en materia de prioridades y criterios con los cuales asignar los recursos provenientes de la mayor recaudación que este proyecto genere. Muchas gracias, senador Coloma. Gracias. Ministro, yo entiendo que hemos conversado estos temas. Lo que sí creo, a mí hay una frase que quiero por lo menos dejarla bien establecida. Yo entiendo que con este proyecto, digamos, hay una búsqueda recaudatoria, que es más o menos lo que usted necesita para efecto del presupuesto, y ahí explicó, digamos, cómo se podrían distinguir, pero obviamente después de eso pueden presentarse proyectos, pero yo entiendo que lo que usted plantea es que uno no se estaría buscando recaudación neta respecto a eso, porque uno evidentemente usted lo ha planteado, pueden querer bajar impuestos en algunos temas que pueden ser compensados por otra vía, y eso es parte del tema, pero respecto a recaudación neta, yo entiendo que esto es como el paso que estamos buscando, ¿no? Porque si usted me dice que después van a ir otro proyecto y va a recaudar más allá, yo creo que yo quiero entender, porque si hemos conversado que esto es la búsqueda de una lógica recaudatoria que es necesaria para las prioridades que están definidas, no cualquiera, y eso es importante, yo valoro porque también eso es relevante, luego lo cual, digamos, cualquier otro proyecto tiene que ver con mejorar la composición de los impuestos, las tasas, o actualizarlas, o bajarlas, o subir, eso es, pero dentro de una recaudación neta, digamos, que no innove. Eso es lo que entiendo yo de sus palabras. ¿Sí? ¿Puedo intervenir en este tema también? Yo creo que es bueno siempre, no voy a decir rebobinar, porque eso ya de viejo, ya no sé, voy a retroceder en el tiempo, que acá había un proyecto que era bastante grande, ya que perseguía más que el 1.5 de este proyecto, que era un proyecto que fue rechazado en la Cámara de Diputados en su oportunidad. Y ahí lo que ocurrió después, inmediatamente, senador Kast, lo que ocurre después es que yo veo que el gobierno, en vez de tal vez o quedarse refunfuñando, tratando de insistir con lo mismo, hizo un esfuerzo genuino de flexibilidad y constituye un equipo de trabajo bastante amplio y transversal que se abre a estudiar otros aspectos que eran los que pedía la oposición en su oportunidad. Decía, bueno, concentrémonos en el crecimiento económico, concentrémonos en el ahorro fiscal, entre medio tuvimos la crisis de las fundaciones, de democracia viva, la corrupción que ahí vimos, etcétera, y eso generó que el gobierno se abriera a trabajar en dos áreas además adicionales. Uno, el llamado dividendo por el crecimiento económico, y ahí están las medidas para el crecimiento, ya que están dentro del pacto fiscal, y al mismo tiempo cuánto se puede mejorar la forma en gastar los recursos públicos. Y eso también aporta su puntito o su décima de PIB. Y en este esquema entonces que tenemos este proyecto, que se concentra, y además decide separar y dice, ya, ¿sabe qué más? Voy a concentrar en la innovación, no voy a subir impuestos. De hecho, había un tema que fue controvertido, que no fue primeras planas, porque bueno, nada es tributario es primeras planas, la verdad, pero que fue el tema de este circular de impuestos internos que reinterpreta el tema de la bebida energética, etcétera, que generó un ruido que sí es aumentar impuestos. Entonces, incluso en esos temas se acotó a decir, mire, con las normas que tenemos no vamos a subir un solo impuesto, no hay una modificación del impuesto a la renta, no vamos a generar interpretaciones complejas, pero vamos a tratar de apretar las clavijas en el tema, sobre todo de elusión. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en este proyecto. ¿Ya? Y yo lo hago porque creo que es bueno tener la pedagogía de entender cuál ha sido el camino. Entonces, no es que estamos en punto muerto o que un gobierno que además se sabe que no tiene mayoría ya, no tenemos mayoría. En un minuto estábamos empatados en el Senado, ya no estamos empatados en el Senado. Tenemos que entender que hay que llegar a un entendimiento. Eso lo creo SIC, hay que entender que entendimiento. Ya. Entonces, en resumen, yo a mis colegas les digo,
el esfuerzo que se ha hecho acá es bien genuino de avanzar en todas las áreas. Se le pidió apoyo a la OCDE para el tema del ahorro fiscal, cuándo son los dividendos del crecimiento, dónde están las trabas. Entonces, yo creo que estamos a puertas de poder alcanzar esto sin perjuicio que estimaciones de economistas, tal vez que uno se siente más interpretado por ellos, que es lo que te dicen, que podemos hacer todos estos esfuerzos y así todos vamos a tener que tal vez replantearnos a generar mayores ingresos o aumentar la base tributaria tal vez, que es otro tema que tenemos una discusión, que nadie quiere abordarlo, es como la de jubilación, pero bueno, tal vez habrá espacio más adelante si es que llegamos a un resultado óptimo, bueno en esta materia y en todas las otras dos, de plantearnos en el futuro ver si es posible tal vez, lo digo a título personal, no digo que el gobierno lo haya planteado para que después nos digan que titular, que ese sí que sacar titular, pero creo que sí abrirnos a ampliar la base tributaria eventualmente, aunque sea de manera casi simbólica, pero que quede en el sistema. ¿Me explico? Algo que gradualmente pueda mejorar eso. Entonces, así yo he visto este proceso que ha hecho el Ejecutivo y que desde la Comisión hemos tratado de colaborar en esto, porque el proyecto se rechazó en la Cámara de Diputados, entre paréntesis, no acá. Entonces acá hemos tratado de encontrar una fórmula hacia adelante. Eso. Felipe, pediste palabra, ese y después el presidente del Senado. Gracias, presidente. Yo quería referirme a 3 temas. Y bueno, saludar primero al ministro, director, a su equipo. Primero, yo creo que ha sido positivo y yo valoro, lo hemos dicho acá varias veces, el hecho de partir con lo más justo, que es partir haciendo que aquellos que hoy día no pagan, paguen. Pues en el fondo, empezar a subir los impuestos, lo que hace es una distorsión. Si es que no, primero tienes una cancha pareja donde todos los que tienen que pagar paguen, obviamente, genera efecto en crecimiento, genera efecto además de injusticia, frustración con el sistema. Por lo tanto, en términos generales, que el gobierno, después del rechazo que ocurrió en la Cámara de Diputados con la reforma tributaria, haya optado por este camino, yo creo que, y lo hemos conversado muchas veces, es algo que se valora, ¿ya? Como principio general. Y por eso, por lo mismo, partimos diciendo nosotros las mesas que hemos tenido que la evasión es algo que para nosotros era fundamental, y que era algo donde teníamos mucha coincidencia. Más complejo tal vez cuando uno habla de la elusión. O sea, las líneas son menos claras a veces. En la elusión, ¿qué es lo que es eludir? Y eso es una línea a veces que está... Y por lo mismo los equipos técnicos han venido trabajando para tratar de ir afinando qué es lo que es aquello que nos parece incorrecto, que no. Yo me acuerdo que tuve una conversación acá donde alguien decía, bueno, todo aquel que busque pagar menos impuestos con el solo objetivo de pagar menos impuestos, pero que no sea parte de su giro de negocio, es algo malo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Todos los seres humanos queremos pagar menos impuestos. Por lo tanto, sí, lo que hay que hacer es que hacer leyes simples, concretas, transparentes, pero nadie me puede culpar por querer, dentro de las reglas del juego que me da el legislador y el Estado, querer pagar menos impuestos. Eso es lo más natural que hay. Yo no conozco aquí, no sé que sean todos puros ángeles, pero en general la gente quiere pagar lo que corresponde. Partiendo por usted, presidente. Entonces, quiero decir que me parece bien inspirado, me parece además que el Ejecutivo está haciendo un esfuerzo adicional, que también lo conversamos, en ahorro fiscal. O sea, en el fondo de hacer que el Estado sea más eficiente. Porque no siempre la forma de llegar a más recursos es que paguen todos los que tienen que pagar, pero también utilizando un poco mejor los recursos que hoy día tenemos. Y tercer elemento en este primer discusión general de este proyecto de ley, la modernización de servicios, que también hemos visto una buena disposición del Ejecutivo a poder ver oportunidades de mejora en aquello. Eso a título general. Después, en lo que nos convoca hoy día, presidente, yo encuentro que hay una de las cosas que más valoro en la discusión que hemos tenido es que el fin de los recursos creo que es muy relevante. Y que vaya seguridad, que hoy día el tema, sin lugar a dudas, más relevante del país, pero que además, y es algo que yo vengo diciendo hace mucho rato, que desgraciadamente, y aquí con un par de senadores hemos trabajado hace ya ¿cuántos años? 6 años en la Fundación Paz Ciudadana. Y si hay algo que nos ha dicho Paz Ciudadana, que es una institución que tiene muchos años, que desgraciadamente en seguridad casi siempre llegamos tarde. Invertimos mucho en castigo, invertimos muy poco en prevención. Y obviamente hay que tener mano muy dura, yo soy de los primeros que quiere que tengamos mano dura, de hecho aprovecho de dar el mensaje que ojalá que se promulgue luego la ley de reincidencia, que ya se despachó del Senado, se despachó del Congreso y el presidente Boric la tiene en su escritorio, me imagino, para poder ya promulgarla. No se ha promulgado todavía la ley de reincidencia. Pero si hay algo que yo creo que es necesario que innovemos, es que en materia de seguridad ciudadana vayamos a la infancia.
Porque si no vamos a la infancia, al final lo que muestran los datos del mismo Paz Ciudadana es que las personas que hoy día están en la cárcel, 47% cometieron su primer delito antes de los 13 años. 47% de los presos actuales en Chile cometieron su primer delito antes de los 13 años. Entonces, cuando tú tienes esa realidad, significa que algo estamos haciendo mal para que esa niña, ese niño, inicie una carrera delictual a los 10 años, a los 11 años. Y es ahí donde yo creo que nuestro modelo educativo ha fallado. Y por eso yo, por lo menos, que se haya incorporado en las discusiones que hemos tenido en el eje de seguridad ciudadana una dimensión distinta, que es infancia, me parece central. Porque de lo contrario creo que vamos a seguir con un círculo vicioso que, insisto, yo soy el primero que cree que si es que hay un adulto que comete un delito tiene que pagar por aquello, pero si no somos más sofisticados de adelantarnos a esa carrera delictiva, va a ser muy difícil que tengamos éxito. Y es verdad que esto no renta en 5 años, o sea, es una apuesta de largo plazo, no es algo que van a ver el gobierno de turno. Invertir en la infancia probablemente en 10 años más va a tener el efecto que esperas. Pero la rentabilidad social que tienen esos recursos es tremenda, tremenda. Porque en el fondo vas a prevenir, y además hoy día que tenemos obviamente cárceles que están colapsadas, o sea, te vas a hacer cargo de un tema muy estructural. Así que ese es un segundo elemento que quería poner en el contexto de las cosas que hemos avanzado. Y mi pregunta al ministro, que sí es la parte que tengo tal vez menos clara, que me gustaría que nos pudiera aclarar, el seguimiento de este cumplimiento del protocolo o de los acuerdos que eventualmente hayan, que se hagan. Porque en el fondo no lo he visto en otras leyes, no es algo muy común, y no sé cómo se imagina el ministro que eso vaya a operar en la práctica. O sea, en el fondo, ¿cómo en la práctica se hace? ¿Cada 6 meses? ¿Qué tiene en visión usted de que eventualmente una ley tan importante como esta tenga esa revisión periódica que nos permita asegurarnos de que aquellos principios que nos inspiraron finalmente llegaron a puerto? Eso, presidente. Muchas gracias, Felipe. Pepe. Y por esto, José Miguel. Muchas gracias, presidente. Saludo al ministro, al director del Servicio de Impuestos Internos, a los asesores. Lo mío son 2 preguntas. Nosotros aquí estamos hablando de combatir la evasión, la elusión y recaudar una cantidad de recursos bien significativa y con fines también bien específicos. En estas últimas semanas hemos conocido de que la recaudación tributaria del presente año, no estoy seguro si solo la recaudación tributaria o en general la recaudación fiscal, que es un concepto más amplio que la recaudación tributaria, pero ha disminuido en relación con lo estimado en 0,8, en 0,8, no sé si es 0,8%, 0,8 puntos del PIB. 0,8 del PIB, ¿verdad? La disminución de la recaudación. Espérate, lo veo enseguida. No, debe ser 0,8% seguramente, pero lo veo enseguida para no... Perdón, ha caído un 8% respecto a lo estimado, respecto de lo que está estimado en la ley de presupuesto. Sí, perdón, respecto de lo estimado. Entonces, ministro, quería conocer su impresión, su opinión sobre eso. Si ustedes esperan que va a haber una recuperación importante en el segundo semestre y que vamos a terminar con cifras más o menos parecidas a las que están estimadas en el presupuesto de la Nación. Porque si no, lo que nos puede ocurrir también es que finalmente estos esfuerzos que se están haciendo en procura de una mayor recaudación para también financiar un mayor gasto público, terminemos que finalmente no sea así, fruto de que a final del día se termina compensando ingresos que esperábamos recibir y no los vamos a recibir. Yo sé que tenemos informe de finanzas públicas, creo que la próxima semana, ¿no? La próxima semana, a lo mejor ahí vamos a tener más oportunidad de conocer más en detalle y de explayarnos en nuestras consultas, pero creo que sería interesante, ministro, si usted le parece, pudiéramos tener una primera impresión suya. Y lo segundo dice relación con el proyecto de sala cuna, porque eso, de acuerdo con las indicaciones, se va a financiar con una mayor cotización, con una cotización adicional sobre la remuneración de los trabajadores de 0,2%. Entonces, no sé si incorporarla en este cálculo del 2,7
porque yo creo que originalmente no formaba parte de este conjunto de acciones que se iban a financiar con los recursos del royalty, con los recursos de disminución de la evasión y de la ilusión, porque va a tener un financiamiento distinto, aparte, en fin. Esas son mis dos consultas. Gracias, presidente. Muchas gracias. José Miguel. Presidente, en realidad yo quería, no voy a tratar de no repetir todo lo que sí se ha dicho allá. Yo tengo algunas dudas que quería preguntar, porque ciertamente estamos trabajando para aumentar los recursos fiscales, porque como ha dicho el señor ministro, aumentarlos con algún objetivo, que es distribuirlos, ¿no? Y yo la verdad es que creo que es bastante claro lo que él ha señalado, yo lo comparto, de que primero vamos a hablar de los temas de evasión y después vamos a hablar ya, si se habla de nuevos impuestos y de nuevos aumentos, ese ya es un tema que no deberíamos vincular las dos cosas. Creo que, sin embargo, que es importante asegurarse que esta mayor recaudación vaya asociada a un cierto crecimiento económico, es lo primero, y eso hay alguna preocupación hoy día. Segundo, que las instituciones públicas involucradas en la nueva normativa funcionen adecuadamente. Y tercero, algo que no hemos conversado mucho, que es el tema de la eficiencia del gasto público. Porque yo por lo menos tengo dudas de si algunas cosas de las que nosotros estamos haciendo aquí estamos siendo eficientes en el gasto público. Algunas me la mencionó el senador Kass, no voy a abundar en eso, pero yo por lo menos tengo muy claro que el 1.2 de la PGU va a ser gastado en PGU. Eso ya los mecanismos son conocidos, adecuados. También una cierta, no de certeza, pero claridad respecto de las listas de espera. Y yo tengo muy poca conocimiento de qué se piensa hacer para mejorar el tema de las salas cunas, precisamente, y de la atención a la infancia. Por lo menos tenemos algunos proyectos que son, por lo menos desde mi punto de vista, bastante insatisfactorios. Y también se ha mencionado el tema de la seguridad pública, porque realmente estamos poniendo recursos en la seguridad pública este año, no solamente los que se pusieron en el presupuesto, que están bien para la seguridad pública, pero los 300.000 millones adicionales que se han gastado los gobiernos regionales en seguridad pública, y sin embargo no tenemos mucha eficiencia en eso. Entonces creo que habría que buscar alguna forma también de incorporar algunas medidas que aseguren que ese gasto, que ese dinero va a ser gastado de manera eficiente, ¿no? Ahora, yo quisiera decir que por mucho que estamos apurados por sacar este proyecto es muy fundamental porque todo el tema de la opacidad en materia de impuestos, etcétera, es para mí clave. Y aquí yo soy bien franco, o sea, si a mí alguien me aseguraran, no voy a tomar lo que se dice que dijo el director, no, esto lo digo yo. Si a mí se me asegurara que todo el mundo va a pagar todos los impuestos que tiene que pagar, yo la verdad es que no me preocuparía tanto por el aumento, porque realmente son... pero cuando uno se entera que entre formas de evasión, de ilusión y todo lo demás, alguna gente paga menos de la mitad de lo que tiene que pagar, por eso tenemos que preocuparnos. Entonces es importante que veamos con mucho detalle que efectivamente este proyecto aumente muy sustantivamente los recursos que ingresan al Estado, porque eso probablemente no va a ser necesario que un aumento del tributo sea demasiado alto, digamos, y que haya algunos problemas que podrían perjudicar de alguna manera el crecimiento económico también. Entonces yo espero que podamos sacar este proyecto luego, presidente, pero no tan luego como para no examinar estos aspectos muy centrales. Muchas gracias. Muchas gracias, José Miguel. Ministro, ahí lo dejamos con un par de inquietudes. Sí, muchas gracias, presidente, y muchas gracias por las preguntas y los comentarios. A ver, primero para tener claro como la aritmética de todo esto, es importante recordar que cuando comparamos el 2,7% del producto del costo de las medidas sociales con el 1,5% que se prevé recaudar con este proyecto, la diferencia de 1,2% en lo que ha sido el ejercicio del pacto fiscal se distribuyó mitad y mitad entre reforma de impuesto a la renta y efecto de mayor crecimiento y eficiencia del gasto público. Ese fue el producto
del trabajo que se hizo con la Comisión Marfan y con el informe de la OCDE, ¿cierto?, que también se incorporó en esto. O sea, en otras palabras, después de considerar esos factores, la necesidad de recaudación neta con el proyecto de impuesto a la renta se redujo a la mitad, se redujo a 0,6% del producto. ¿Ya? Ahora, por otro lado, como parte del mismo trabajo del pacto fiscal, en el proyecto, para el proyecto de impuesto de reforma de impuesto a la renta, si bien se requería una recaudación neta de esta magnitud, ese proyecto tiene muchas otras cosas. No es solo un proyecto para aumentar recaudación. ¿Ah? ¿Por qué? Porque en el camino se hizo todo un trabajo, ¿cierto?, con las organizaciones de empresas de menor tamaño, todas las organizaciones PYME, y se llegó a un acuerdo respecto de todo un nuevo régimen tributario para aplicar a las PYME. Se planteó y se reforzó lo que se había planteado en cuanto a reducir la tasa de impuestos de primera categoría para mejorar la competitividad del país y mejorar los incentivos a la inversión. Se consideraron incentivos directos a la inversión y apoyos directos a sectores medios, como los créditos, ¿cierto?, por los gastos en arriendo de vivienda o gastos en cuidado. Y en el caso de la inversión, este fondo de créditos tributarios para inversiones con efecto multiplicador. ¿Ya? Entonces yo lo he mencionado muchas veces en entrevistas, en reuniones como esta, pero tenemos que acordarnos de que en este momento los temas de renta incluyen varios que involucran una menor recaudación y que eso a su vez requiere una compensación antes de pensar todavía en el aumento neto. ¿Ya? Ese era como el escenario en el cual nos hemos movido en los últimos meses. Ahora, como señala el senador García, por su intermedio, presidente, ha ido surgiendo por otro lado otras formas de financiar cosas que estaban previstas para esta agenda, como es el caso de la sala cuna. ¿Ah? Entonces, efectivamente ahí, ¿cierto?, el proyecto que está actualmente en discusión a partir de la indicación que presentó el Ejecutivo, ¿cierto?, contempla un financiamiento con una cotización de los empleadores de 0,2% de la planilla salarial. Y eso, por lo tanto, aliviana esa parte, ¿cierto?, de lo que genera una fuente alternativa de financiamiento para eso que estaba contemplado acá en el pacto fiscal. De otro lado, han ido surgiendo o se ha ido avanzando en temas que van a estar generando en el mediano plazo mayores ingresos fiscales. Por ejemplo, el tema del litio. Cuando se trabajó todas las proyecciones, hizo todos los análisis, todavía no había acuerdo Codelco-Soquimich. Hoy día ese acuerdo ya existe y eso va a generar mayores ingresos fiscales a contar del próximo año. Entonces hoy día el balance que uno puede hacer para determinar qué es lo que, cuáles son las fuentes de financiamiento para esa parte de los gastos prioritarios que no están financiados con el proyecto de cumplimiento tributario, hoy día es un poco distinto de lo que era hace un par de meses atrás. Y por lo tanto, las necesidades de recaudación neta se han ido reduciendo en ese sentido porque han ido surgiendo otras alternativas de financiamiento. Entonces, en eso, como usted lo señalaba, presidente, lo que, nosotros somos bien transparentes y nos interesa ser transparentes en términos de cómo ha ido evolucionando esta contabilidad simple, digamos, de qué es lo que se quiere hacer con los recursos y cuáles son las fuentes de financiamiento. Y eso va resaltando, por supuesto, más el papel de este proyecto de cumplimiento tributario. También en esta línea, ¿cierto?, de qué es lo que es más prioritario, etcétera. Hoy día, ya cuando
estábamos considerando una meta de recaudación de 0,6% para la reforma de renta, ya era más o menos un tercio de lo que busca recaudar este proyecto de cumplimiento tributario. ¿Ah? Y hoy día, con todas estas otras consideraciones, puede ser aún menos. ¿Ah? Ahora, para eso es importante que este proyecto se apruebe en plazos razonables. ¿Ah? Y en eso yo quiero ser bien claro. O sea, para nosotros es fundamental que este proyecto esté aprobado antes de ingresar la ley de presupuesto. Porque no podemos ingresar una ley de presupuesto, un proyecto de ley de presupuesto que tenga una incógnita sustantiva en materia de ingresos. ¿Ah? Por eso es importante lo que hemos estado conversando, ¿cierto? Ordenar bien el trabajo técnico para ir alimentando las votaciones de la comisión una vez que tengamos, ¿cierto?, la aprobación en general, para que ¿cierto?, el proyecto pueda avanzar con la rapidez que se necesita. O sea, realmente pensar en iniciar una discusión de un presupuesto del último año de la actual administración, con una parte importante de los ingresos con un signo de interrogación, con una elección de por medio, o sea, con todo el proceso y con todas las dinámicas políticas propias de una elección, es muy complejo. Entonces, en eso también ¿cierto? Es importante que nuestros compromisos también se extiendan a ¿cierto?, a los plazos para poder aprobar este proyecto. Y eso tiene que ver con otra característica de este proyecto en materia de ingresos, que este tiene, ¿cierto?, como se recordará, unas normas transitorias que establecen una recaudación importante al comienzo del proyecto, particularmente las que tienen que ver con el reconocimiento de activos en el exterior y con la resolución simplificada de procesos judiciales. ¿Ah? Entonces, eso eso genera un volumen importante de recaudación al comienzo. Después ya empieza a aplicarse la normativa más permanente, obviamente no incide de manera instantánea, se va a requerir unos años para llegar a la situación en régimen en materia de recaudación que se quiere alcanzar. Esto me lleva al otro tema que se planteaba, que lo preguntaba, me parece que el senador Cast o García, respecto de cómo se podría recoger, cómo se podría reflejar este tema de hacerle seguimiento a la implementación de este proyecto. Señor Cast. Nosotros hemos incluido en otros proyectos de ley o en otra legislación, se han incluido mecanismos de evaluación. De partida, la reforma previsional del 2008 incluyó una serie de mecanismos de ese tipo. Entonces, lo que nosotros habíamos pensado a este respecto es que hubiera en el articulado mismo de este proyecto, agregáramos una norma que estableciera la obligatoriedad de encargar una evaluación externa de la aplicación del proyecto, incluyendo el efecto sobre la recaudación, su impacto económico y el cumplimiento de los compromisos en materia de gasto. ¿Ah? Es decir, una evaluación que sea externa a la administración, ¿ah? Que por lo demás será una administración distinta de la actual. Entonces, eso, digamos, se puede recoger, se ha hecho en otras ocasiones, se han cumplido con los mandatos legales, y creo que sería la verdad, muy sano desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista fiscal, poder hacer algo de esas características. Ahora, respecto de los temas de evasión versus elusión, por supuesto que la elusión no se refiere simplemente a que el contribuyente busque pagar menos impuestos. O sea, por ejemplo, si un contribuyente decide desarrollar una actividad que tiene una carga tributaria menor, obviamente eso no es elusión, pero no tiene obligación de hacer otra cosa. ¿Ah? Lo que se considera como elusión, y que está recogido así en la norma antielusión actual y que se refuerza con lo que se ha estado planteando en este proyecto,
es cuando se producen cambios en estructuras societarias o cuando se producen transacciones que no tienen en sí mismo una finalidad económica o comercial, sino que tienen solo el propósito de reducir el pago de impuestos. O sea, si yo en lugar de cambiarme a otra actividad que tiene una menor carga tributaria, simulo que estoy desarrollando esa actividad, pero en realidad no he cambiado lo que hacía originalmente, eso es elusión. Pero si legítimamente, ¿cierto?, desarrolla esa actividad alternativa, por supuesto que eso es una decisión comercial, económica, y no hay nada en ese sentido que reprochar. Eso está bien reflejado en lo que se ha estado trabajando, no solamente respecto a lo que está actualmente propuesto en el proyecto, sino que en eventuales indicaciones que se puedan incorporar ahora, que refuerzan esa idea, y que tienen que ver con el tema de la carga de la prueba. En el tema de la carga de la prueba, en materia de elusión, ¿cierto? Lo que se ha dicho claramente es que lo que le corresponde al contribuyente no es demostrar que no elude, sino que simplemente lo que tiene que hacer es mostrar que la acción que tomó tiene una racionalidad económica, tiene una razón comercial de ser. Así que creo que, digamos, nosotros hemos seguido profundizando sobre ese concepto para que este concepto de elusión, que antes efectivamente, como señalaba el senador Kast, años atrás se pensaba que había una especie como de derecho a eludir impuestos. En realidad hoy día se ha hecho una distinción muy clara entre lo que son razones legítimas de negocio, de lo que es la simulación de acciones económicas que en realidad su única finalidad es pagar menos impuestos. Así ha sido recogido en la legislación en otros países. O sea, cuando nosotros incorporamos la norma anti-ilusión en la reforma del 2014, no fue que nosotros la inventáramos, ya había, ¿cierto?, una ola, ¿cierto?, en esta materia que había sido recogida por varios países y hoy día, por supuesto, lo es mucho más. Ahora, respecto de la pregunta que hacía el senador García sobre la caída de la recaudación respecto a lo estimado, claro, lo que él cita es la comparación con lo que se estimó en la ley de presupuesto. Como sabemos, ¿cierto?, la ley de presupuesto en la parte de ingresos son, no sé, casi 100% de estimaciones, porque uno prepara una ley de presupuesto incluso antes de que termine el año fiscal anterior. Entonces tiene que hacer una serie de supuestos sobre cómo va a terminar el año vigente, cómo va a evolucionar la economía en el año siguiente, y ahí dentro de eso, una de las cosas más difíciles de proyectar o de estimar es la operación renta, porque en la operación renta se mezclan fenómenos económicos que son del año anterior con años previos al anterior. Y hay muchas variables que inciden, y por lo menos en mi experiencia, creo que también será la de Javier, apuntarle al resultado de la operación renta es extremadamente difícil. O sea, normalmente uno tiene diferencias hacia arriba o hacia abajo. En el 2022 tuvimos diferencias hacia arriba, se recaudó mucho más de lo que se esperaba. Este año hemos tenido diferencias hacia abajo, se recaudó menos de lo que se esperaba. Pero no sé, probablemente el mismo director podrá explicar, ¿cierto?, las complejidades de la operación renta y lo difícil que significa estimar su recaudación, pero eso no quiere decir que se esté debilitando, por así decirlo, el sistema tributario. Tiene que ver con dinámicas de los contribuyentes, de las empresas, que no son fáciles de anticipar. Pero nuevamente esa es una razón adicional, ¿cierto?, para plantear el tema de la urgencia de concluir la discusión de este proyecto, ¿cierto?, antes de la presentación del próximo proyecto de presupuesto. Y respecto al tema de eficiencia bueno, ya me refería a los temas de efectos del crecimiento económico sobre la recaudación que planteaba
el senador Insulza, por su intermedio presidente, y lo mismo el tema de eficiencia del gasto público. O sea, acá también, digamos, dentro de la lógica de un acuerdo más político en torno a este proyecto, creo que podríamos claramente ponerle un número a ese tema de eficiencia y una forma de darle también seguimiento. En este caso no es necesario inventar un mecanismo especial porque en todo el ciclo presupuestario eso es algo que se puede incorporar, ¿ah? Así que ahora eso, digamos, tanto en términos de crecimiento como en términos de eficiencia de gasto también hay que ser realistas. O sea, no sacamos nada con suponer que, no sé, porque en un año vamos a reasignar 20% del gasto público cuando sabemos que eso no es posible, o que vamos de la noche a la mañana vamos a crecer 8% por año. ¿Ah? Si el ministro de Hacienda pretende reasignar el 20% del gasto público, va a terminar siendo reasignado el ministro. Se resigna uno mismo, claro. O sea, por eso es que se encargaron estudios externos, por eso es que se convocó a la comisión que presidió Manuel Marfán, por eso se encargó el estudio de la OCDE, para que esto no fuera una cuestión puramente voluntarista o simplemente de lo que cada uno quisiera que fuera, ¿ah? Sino que tuviera un mayor grado de objetividad y de sustento o de independencia en su análisis. Eso podría decir por mi parte, presidente. Sí, senador Cast. Sí, una de las audiencias que tuvimos fue en su minuto con Ignacio Briones, quien planteó su preocupación por el tema de permitir que ingresen capitales extranjeros con ciertos beneficios, ¿no es cierto? Entonces, más allá de su opinión al respecto, que me interesa tenerla, le hago una pregunta, porque lo que eso nos va a generar es un ingreso por una vez bastante importante de recursos, ¿no es cierto? Y las finanzas públicas, el ejercicio que en general hace el Ministerio de Hacienda es que los gastos permanentes sean iguales o superiores, ojalá los ingresos permanentes sean iguales o superiores al gasto permanente. Entonces, la pregunta que uno se hace del diseño de las finanzas públicas es ¿qué hace cuando llega un ingreso por una vez muy grande? Y esa es la pregunta que le hago en el fondo. ¿Cuáles son? Una cosa es el efecto permanente que estamos tratando de predecir, y la otra que uno podría decir, por ejemplo, es pagar deuda. Uno podría querer eventualmente, si es que llega mucho, pagar deuda o invertir en algo que sea por una vez que te genere rentabilidad. Entonces la pregunta muy directa, que es algo que tal vez no hemos conversado mucho previamente, es el destino de los recursos, de esos recursos, que son distintos a los recursos permanentes, y creo que es algo muy relevante porque además tenemos un problema, que la deuda pública ha ido aumentando, a no ser que haya algún otro destino que tenga una rentabilidad mayor que esa deuda, que serían las dos opciones de uso inteligente de esos recursos por una sola vez. Pero Hablando en serio, uno era pago la deuda. y la otra es invertir en algo por una vez que te genere rentabilidad superior al costo que genera la deuda. O sea, serían dos posibilidades y por lo tanto uno podría decir, bueno, ¿en qué invierto que me genere una rentabilidad social mayor que la deuda? O pago la deuda, que en el fondo voy bajando los intereses, y eso nos hace que en el futuro permanentemente pago menos intereses todos los años, que hoy día los intereses que pagamos no son menores. Sí. No. Ministro, sin prejuicio, que tal vez si quiere abordar la inquietud de no sé si el director quiere acotar algo, no le ofreció la palabra. Me he dado cuenta hasta ahora y todo estaba bien silencioso. Muchas gracias, señor presidente. Gracias por estar acá. Yo llevo pocos días en el cargo, ¿ah? Sobre el tema de que si uno tiene que bajar la evasión o ajustar las tasas, obviamente como director de impuesto interno me corresponde tratar de bajar la evasión lo más posible. Y creo que eso es fundamental, independiente de lo que se resuelva después por parte del Ejecutivo, el Ministro y el Parlamento sobre algunos cambios de tasa. Pero la labor de impuesto interno es tratar de bajar la evasión. Llevo pocos días, pero yo creo que hay posibilidades, por tantos lados, de sacar más los fiscalizadores a la calle, de preocuparse mucho más de las facturas, sobre todo los primorizos, de los contribuyentes sin historia, que ha habido fraudes muy grandes al inventar facturas para disminuir, para abultar el crédito IVA, disminuir pago de renta, etcétera. También
he visto en estos pocos días ciertas empresas que, asesorados por algunos asesores, están haciendo cosas que claramente no tienen nada que ver con las necesidades de los negocios, sino que son formas muy sofisticadas de burlar el espíritu de la ley para pagar menos impuestos, que es la elusión. O sea, hay varios temas que hay que preocuparse para que todos juguemos en la misma cancha, que todos cumplan. Obviamente que está el crimen organizado, están las mafias que abastecen el comercio ambulante, o sea, hay una serie de temas que son responsabilidad de impuesto interno y que yo, claro, dejé el 2002 y creo que hay cosas que mejorar en el servicio, lo que he visto ahora, y además estamos en un país mucho más difícil. Entonces ese es el rol nuestro, y entre más hagamos por bajar la evasión va a ser más fácil las distintas medidas que tenga que tomar el Parlamento junto con el gobierno y en particular el ministro de Hacienda en materia de política tributaria. Eso es lo que puedo decir. Entonces, cifras exactas. También necesito tener tiempo para mejorar los estudios internos del servicio. ¿Cuánto rinde cada medida? Hay mucha estadística y mucha información de lo que rinden, lo que están haciendo hoy día los fiscalizadores en forma directa, la auditoría. Pero no hay tanta información sobre la declaración del resto de los contribuyentes, dado que se están haciendo estas auditorías. Me explico. Gran parte de la recaudación en Chile es por autodeclaración. Entonces, que un grupo de fiscalizadores intervenga un mercado en que hay mucha informalidad y que se hagan muchos giros y liquidaciones, eso por supuesto que aumenta la recaudación de esos contribuyentes que han sido fiscalizados. Pero hay un efecto indirecto, que todos los demás que están haciendo algo parecido saben que tienen que cambiar, y por esa vía muchas veces se produce mucho más recaudación que por el efecto directo de esos fiscalizadores. Y esas son cifras que, lo que he visto, no están bien medidas al interior del impuesto interno. Entonces, hay mucha pega para poder yo responsablemente poder hablar del tema, pero cuando uno ve que hay muchas cosas que no se hacen en forma perfecta, yo lo veo más bien como oportunidades para que a futuro, no sé si a fines de año o estos otros años, podamos tener no solo mejores cifras, sino que vayamos disminuyendo los niveles de evasión, elusión, y además colaboremos en forma decidida con algo nuevo, que es el crimen organizado. Yo me he estado reuniendo con el fiscal nacional, con el director de la PDI, con el subsecretario del Interior, tratando de con todos colaborar, porque Impuesto Interno tiene mucho que hacer en apoyar a las autoridades que tienen más responsabilidad sobre luchar sobre el crimen organizado. Eso podría dar como impresión preliminar en los pocos días que llevo en el cargo, señor presidente. Muy bien. Muchas gracias, don Javier. ¿Ministro quiere agregar algo? Sí, respecto a de la pregunta del senador Kass por su intermedio, presidente, a ver, primero, ¿cierto? Respecto de los temas de capitales en el exterior, lo que está propuesto en este proyecto es respecto de reconocimiento de activos en el exterior. Eso hoy día todavía digamos, genera mayor recaudación y es útil para la administración tributaria, porque nuestro acceso a la información de activos en el exterior de contribuyentes chilenos no es perfecta. Sin embargo, Chile ha ido suscribiendo, o suscribió, digamos, los acuerdos de intercambio de información para fines tributarios que generó la OCDE hace varios años, y de a poco se ha ido desarrollando como todo el instrumental para poder utilizar esos mecanismos de información. Entonces, eso significa que
el que hoy día se adopte una medida de este tipo en este proyecto no necesariamente implica que se vaya a ir repitiendo en el futuro, porque probablemente ya lo vamos a necesitar cada vez menos en virtud de estos acuerdos. Ahora, ¿cómo se trata fiscalmente este tema? Acordémonos que la ley la regla estructural. Perdón, presidente, usted ¿Sí? dice que respecto a la duda de Ignacio Briones de que esto se iba a repetir y por lo tanto era un juego, cada vez va a ser menos relevante hacer este tipo de operaciones legislativas porque estamos suscritos. Entonces al final no van a poder salirse con la suya de alguna forma. ¿Por qué no? Exactamente. No entendí la explicación, perdón. Lo Yo que pasa entendí es el punto de Ignacio Briones, lo entendí. Lo que dice el ministro, lo que se entendí bien es que estamos suscribiendo acuerdos de intercambio de información tributaria que va a ser que sea muy difícil para aquellos que tienen sus capitales ocultos en el exterior mantenerlos ocultos. Por lo tanto, este tipo de legislación que permite a nosotros acceder a esa información o blanquearla de alguna forma va a ser cada vez menos relevante. Por lo tanto, no vamos a tener que andarlo repitiendo cada 2 años y generando incentivo perverso a que los mantengan afuera. Eso es. Si es necesario, los coordinadores tributarios pueden desarrollar un poco más esto, o el mismo director que conocen bien los acuerdos que existen hoy día. Ahora, respecto del tratamiento fiscal, la regla estructural lo que hace es que a partir de la proyección de ingresos que hay para el próximo año, deduce de esa estimación de recaudación el efecto del ciclo, ¿no? Tanto el ciclo de actividad como lo que ocurre con el precio del cobre. Y a lo que queda le llamamos ingresos cíclicamente ajustados o ingresos estructurales. ¿Ya? Eso significa que estamos eliminando la parte transitoria que es propia del ciclo. No significa, en cambio, que algunos ingresos que pueden aumentar por una vez, ¿cierto? No se puedan gastar. Lo que sí tenemos que tener claro es que pueden tener un carácter transitorio y por lo tanto tenemos que dedicarlo a cosas que tienen una duración o un perfil similar a eso. Por ejemplo, en, qué sé yo, inversión pública o cosas de ese tipo, que no son necesariamente gastos recurrentes a los cuales vamos a quedar atados indefinidamente. Entonces, eso es un poco lo que tiene que verse reflejado en el presupuesto. Entonces, para efectos de cuál es el impacto de estos mayores recursos, de acuerdo a esa metodología, claro, hay una parte que los vamos a registrar como ingresos estructurales, pero que no tienen persistencia en el tiempo, digamos, ingresos cíclicamente ajustados que no tienen persistencia en el tiempo, y otra parte nos va a ayudar también a mejorar las cuentas fiscales, y a mejorar las cuentas fiscales reducimos nuestro endeudamiento, pagamos deuda o acumulamos fondos soberanos. Si entendí bien, ministro, y me parece muy interesante la discusión académica detrás de esto, es que si es que hay un ingreso por una sola vez que provenga de esta ley, por ejemplo, eso sí, el extranjero, claro. Eso sí se podría gastar por una sola vez en ese año. O sea, la regla de equilibrio fiscal que tenemos no obliga a decir que yo pensé que iba a ser distinto. Yo pensé que iba a ser, dado que tenemos un ingreso extra por una vez, aunque sea producto de una legislación, estoy obligado a ahorrarlo porque en el fondo no es parte de mis ingresos permanentes. Usted me está diciendo que en este caso particular pareciera que hay un matiz y por lo tanto sí se permite gastar, aunque sea un ingreso transitorio por una vez, ese ingreso en ese momento, no de forma permanente. Sí, lo que pasa es que la regla de equilibrio fiscal tiene una lógica, que es que en periodos de vacas gordas uno ahorre y en periodos de vacas flacas uno gaste más. Por eso es contracíclico, ¿no es cierto? En el fondo, eso es lo que se busca con la regla de... Entonces, si uno tuviese un ingreso extra, por mucho que venga una ley, yo habría asumido que la lógica económica te diría, mira, esa platita que viene por una vez, no se la gaste. Y solo gaste lo que es ingreso permanente. Y ahórrelo para cuando tengamos un ciclo a la baja, hacerlo. Esa era mi pregunta un poco. Quería entender por qué en este caso, cuando viene una ley, no se aplica ese principio siempre contracíclico, que cuando vienen ingresos sobrenormales los ahorramos o los gastamos menos que antes porque no es parte del ingreso estructural. Solamente para complementar esa inquietud del senador Kass, porque se abre la posibilidad,
tú señalás, por ejemplo, mire, yo con esta plata que es de una pura vez, puedo tal vez pagar deuda un año, bien, me ahorré plata, bien. O buscar un gasto de una sola vez que tenga alguna rentabilidad. Yo puedo definir si económicamente, tú definiste económica, pero podría ser otro tipo. Ya alguien dirá, un bono. Un bono invierno 2, un bono fiestas patrias 3. ¿Ah? Claro, o sea, es que yo sé que lo estoy haciendo con su qué, pero me imagino, se explica que puede tener, entonces no sé cómo se imputa o no este tema. Lo digo porque al gobierno al cual yo apoyo le queda un año y medio y después viene otro gobierno, pero la legislación va a quedar. Entonces es importante ver cómo se regulan este tipo de ingresos que son de una vez, pues, el once and for all. ¿Ah? Por favor. Sí, presidente. Este es un tema que se discutió mucho en la época de la crisis financiera internacional, a propósito de todos los ajustes contables que hicieron en esa época. Después fue recogido por la Comisión Corvo, se discutió en varios estudios que se han hecho sobre la regla fiscal chilena. Yo mismo escribí un paper sobre el tema, así que lo puedo compartir. El tema es que digamos, nuestra regla es una regla fundamentalmente de balance cíclicamente ajustado. Y de hecho se cambiaron los nombres en su momento para que lo reflejara más adecuadamente. Tanto del lado de los ingresos como del lado de los gastos, hay cosas que son por una vez y que es imposible neutralizarlas totalmente. Por ejemplo, o sea, del lado del gasto es mucho más notorio que en el caso de los ingresos, porque del lado del gasto hay una parte de los gastos que no son obligatorios permanentemente. O sea, de partida toda la inversión pública, uno podría decir que es discrecional o es temporal, ¿cierto? Porque son todos proyectos que tienen una vigencia determinada, etcétera. Entonces, si uno se pusiera a emitir un juicio sobre cada variante de ingresos o de gastos que puede tener carácter temporal, terminaría como construyendo una especie de mundo paralelo en el cual hay mucho espacio para la discrecionalidad. Entonces, por esa razón, lo que se ha recogido en la regla es que más allá de lo que es ciclo, lo único otro que se ajusta son ingresos que son de reversión automática. Por ejemplo, si se adelantara la devolución de impuestos de abril del próximo año, se adelantara a diciembre de este año, ¿cierto? Eso generaría una caída de la recaudación tributaria este año, pero que tendría como contrapartida un aumento el año siguiente. Entonces eso es una reversión automática. De hecho, hubo en su momento, se tomaron medidas de ese tipo, creo que, si mal no recuerdo, creo que fue en el gobierno del mismo presidente Lagos y creo que también en la época de la crisis financiera internacional. Pero otras cosas se manejan dentro de ese criterio, que por lo demás, ¿cierto? No es que uno esconda el presupuesto, pues si lo discute aquí durante 2 meses y ahí, digamos, queda claro qué es lo que es más permanente versus lo que tiene carácter más transitorio. Ahora, justamente por el escenario fiscal que se ve para este año, que lo comentaba el senador García, lo que tengamos de ingresos adicionales este año con seguridad nos van a ayudar a asegurar las metas fiscales que tenemos comprometidas. Los espacios para los bonos que señala el presidente. Yo cosas que yo escucho sí, en la trastienda, digamos. Sí, siempre hay ideas creativas. Eso, pero digamos, el panorama para este año yo creo que es bastante claro y va a quedar más claro con la presentación del informe de finanzas públicas la próxima semana. ¿Estamos entonces? Bueno, le agradezco, ministro, director, equipo, subsecretaria, Heidi Bennett, bienvenida, muchas gracias. Bien, nos se cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta y nos vemos mañana.